Mi nombre es Elena Pando, tengo 31 años, soy socióloga y mi país de destino fue Lisboa, en Portugal. Yo soy Luis Alas Trujillano, estudio ingeniería y estuve becado en Reino Unido, en Norte de Gales. Soy Paloma Encera, tengo 27 años, he estudiado licenciatura en Geografía y mi país de destino fue Portugal y la ciudad Lisboa. ¿Qué tipo de práctica realizaste en la beca en Lisboa? Pues bueno, como soy socióloga, pero aparte estoy especializada en temas de igualdad, ahí estuve en una asociación que es de solidaridad social llamada Ayuda a Mar, que bueno, pues sobre todo ayuda a familias desfavorecidas, concretamente a madres que en la adolescencia pues, bueno, han sido madres y tienen bajos recursos económicos, entonces pues ahí lo que las ayudábamos era a que avanzaran en sus estudios y a darles ese impulso para que se incorporaran al mercado de trabajo. Entonces, pues bueno, era muy enriquecedor el poder estar allí, vivir con ellas pues su situación personal y intentar de alguna manera pues lo que nosotros sabemos desde España poder aplicarlo allí y la verdad es que al principio, aunque a veces el idioma, sobre todo al principio, pues cuesta, porque no es lo mismo el hablar a nivel de calle que ya meterte en tecnicismos pues, laborales, pero bueno, yo creo que al final son prácticas que te enriquecen muchísimo porque ya no es a nivel ya solo profesional, sino a nivel humano, que estás allí con personas que realmente tienen problemas que yo realmente es lo que buscaba a nivel profesional, ¿no? Porque aquí muchas veces hablas o trabajas a nivel técnico, pero te falta ese cáliz humano y ahí lo viví en primera persona. Y nada, lo peor de todo es que son prácticas para mí cortitas porque realmente cuando realmente ya estás ya cogiendo un poco el hilo, el que te sientes más segura a la hora de estar ahí con las personas, pues cuando te tienes que hacer la maleta y volverte para España. Así que nada, yo solo abogo a que la beca sea un poco más larga para presidentes y elecciones. A mí me dejó la misma sensación, la verdad, porque al principio cuesta mucho más intentar entenderte con tus compañeros de trabajo, con gente de fuera de la oficina, y cuando por fin te estás manejando bien te toca volverte. Bueno, yo está estudiando un máster en energías renovables, Sí. entonces me ofrecieron un trabajo que era en un ayuntamiento, allí en uno de los pueblos, en Conway, en Norte de Gales. Y era para desarrollar un proyecto de explotación de energías renovables, saber qué oportunidades había en el futuro si se querían desarrollar más proyectos, basarse en este estudio. Y eso, el trabajo me aportó bastante, fue una parte más aburrida el hecho de estar trabajando en un ayuntamiento que maneja muchas palabras muy burocrático, todo está intentando hablar por teléfono con la gente es muy lenta porque no te manda la información a tiempo, tardan a veces 2 semanas en contestarte y tal. Pero por lo demás muy bien, la gente de la oficina encantadora, muy majos. Y eso, lo único, la relación que tuve con más personas fue eso, mis compañeros de trabajo y luego alguna persona por teléfono, pero no tuve más contacto profesional fuera de la oficina. Y luego, claro, el contacto te vas haciendo pues, si estás viviendo con la familia o con más gente. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de que vino un alemán con otra beca, vino a trabajar en el mismo sitio en el que yo estaba trabajando y a vivir en la misma casa en la que yo estaba, con una familia, y entonces estuve todo el día con el alemán hablando en inglés, lo cual me ayudaba a mejorar el inglés y muy majo, vamos. De hecho, estamos hablando de que venga dentro de un par de semanas para acá y se hace mucho más llevadero el estar con alguien en tu misma situación, con otro estudiante, alguien joven y tal. ¿Porque aquí pues, más gente? Es que solamente fuimos 2 y encima por la organización que fue allí, que por cierto fue muy buena la organización, el problema que era que te buscan el mejor trabajo que pueden encontrarte y para eso igual a ti te mandan a Norte de Gales, a otro le mandan al sur, al este, a donde sea. Y entonces a mí me tocó irme a un sitio donde no había nadie más en mi misma situación.
luego ya mandaron al alemán, pero solamente estuvo un mes con... ¿Pero tú dices que pasó la entrevista ahí? Sí, una entrevista, pero fue más conversacional que otra cosa, no era una entrevista para pasar una criba ni nada así, era entrevistarme con el jefe, qué iba a ser, qué había hecho yo, para ver ellos un poco qué tareas me iban a encargar. Y eso, no hubo ningún problema con la entrevista, la verdad. Y bueno, la estancia estuvo muy bien. Las primeras 3 semanas estuvimos en un pueblo aprendiendo inglés, dando clases en el centro allí. Y me tocó vivir con una señora mayor, era como una abuelita, era muy maja, cocinaba además muy bien y tal. Luego ya me mandaron con una familia que era mejor porque con una señora mayor, por muy maja que sea, no hablas las mismas cosas que con un matrimonio de 30 años, que era lo que me tocó a mí. Y la cría de 4 años, que bueno, estaba... Y con el matrimonio mucho mejor porque hablábamos más y tal. Tienes más cosas de que hablar, la verdad. Y así que yo de la familia no me puedo poner ninguna queja, estuve muy bien, muy contento. La cocina un poco floja, pero porque es típico de allí, cocinan un poco peor que aquí. Y eso. Yo en cuanto a convivencia, la verdad es que, bueno, de aquí en mi edición fuimos 3 personas, Pablo, Ricardo y yo, y la verdad es que estuvimos viviendo en una casa fantástica, típica portuguesa, en pleno barrio portugués también, y la verdad para mí fueron mi familia y fuimos un gran equipo desde el primer momento. La gente cuando nos conoció allí nos decían que si ya éramos amigos de aquí de Santander y la verdad es que no, que nos conocimos en el aeropuerto y la verdad es que con ellos fantástico y tengo que decir a favor de ello que si tuve una gran experiencia en Portugal también fue parte por su culpa, ¿no? Porque me aportaron muchísimo bien, aunque luego pues cada uno teníamos nuestro trabajo y nuestra vida allí y éramos muy independientes, pero luego pues también el clima en casa favorecía mucho que estuviéramos tan a gusto. Mis prácticas fueron en una empresa de sistemas de información geográfica y cartografía. La historia de geografía, el área que más me gusta es el tema de los mapas, por lo tanto, en ese aspecto muy bien. Las prácticas estuvieron muy interesantes porque estuve haciendo cartografía de riesgos naturales en Madeira, de las inundaciones que hubo hace un par de años, creo que fueron. La verdad que se veían todos los deslizamientos de ladera que hubo provocados por el agua y estuvieron muy bien enfocadas. Luego también hicimos otro tipo de cartografía que era para protección civil en Lisboa, que era de siniestralidades en carretera, puntos negros de colisiones y también muy bien. Mi jefe que me tocó allí ya estaba acostumbrado a que hubiera otros Leonardo ya fueran de España o de otros lugares y la verdad que muy agradable. Luego allí las prácticas lo que no entendías te lo explicaban en inglés, porque allí el inglés en Portugal es como su primera lengua, más que el portugués. Allí no tienen ningún problema en ese aspecto. Y luego la familia donde viví, bueno, bien, no tengo mucha queja de ella. El curso de idioma me pareció muy bueno, la verdad, un intensivo de 3 semanas que te ayuda mucho si no conoces mucho el idioma. Lo único que tal vez en otras ediciones lo que se puede hacer es añadir una semana más de curso, pero no ponerla seguida, sino 2 horas por semana, como para ir recordando el idioma y sí. Y nada, y como iniciativa me parece muy buena. La beca la conocí a través de un amigo que la hizo el año anterior y me dijo, pues pásate por la Agencia de Desarrollo Local y pregunta por ellas. Y así hice. Él estuvo en Viena y también muy contento. Pues yo la beca la conocí de casualidad porque tuve que hacer unos papeles aquí en la Agencia de Desarrollo y en aquel día no coincidí con Patricia aquí y bueno, pues la mandé un email y me dijo más o menos cuándo podía salir a la siguiente convocatoria y yo creo que el primer día que salía estaba aquí presentando los papeles. Dije, bueno, y la verdad es que al principio puse como primera prioridad Italia y luego Portugal, pero lo estuve pensando y dije, bueno, igual Lisboa es el mejor destino y pedí el cambio y la verdad es que ha sido un acierto de total, vamos. Lo único que sí que diría es que hay, por ejemplo, los destinos que no sé, que son de habla casi parecida al español, que como puede ser Italia o Portugal, como que no se pide nivel de idioma,
Y yo creo que sería bueno para toda la gente que vaya a uno de los dos destinos que sí que se preparara un poquito para que luego ahí el choque no sea tan fuerte, porque bueno, para el día a día en la calle te puedes defender con el curso de idiomas que sí que es muy bueno, y aunque es intensivo, pero yo creo que es básico y que te ayuda bastante, pero luego para incorporarte al mercado de trabajo yo creo que pues bueno, que si vas un poco preparado de aquí desde España, muchísimo mejor, te facilita mucho más. Sí, que tal vez fuera bueno incluso hacerle aquí, intensivo antes de ir, en vez de allí en país de destino. Bueno, allí está bien porque no tiene nada que ver. Por ejemplo, he seguido yendo a la escuela de idiomas y tengo un profesor que, bueno, tiene su padre portugués, o sea que mira mucho el portugués, pero veo el acento y todo, lo veo muy diferente. Entonces, yo a él le entiendo muchísimo más que cuando estaba en Lisboa. Encima es que, pues eso, en diferentes zonas de un mismo país, pues se habla con un tono distinto, entonces es más fácil entenderte o no. Y yo por lo menos sí que aconsejo a la gente que vaya, pues eso, a Italia o Portugal, que se prepare un poquito. Ese sería el único consejo que yo daría. Sí, yo también, porque es que además lo he vivido. Cuando estás un tiempo sin utilizar un idioma, el nivel que tienes es muchísimo más bajo, y luego solamente con dar 1 o 2 semanas de clase te mejora hasta más o menos el nivel que tenías. Entonces sí que viene bien dar alguna clase o algo antes de ir para allá, para luego ya estar directamente en el país aprendiendo el idioma ya en el nivel en el que estabas. Y entonces sí que es conveniente dar clases aquí antes de ir para allá. Y luego, respecto a las clases que tuve yo allí de inglés, también estuvieron muy bien, porque al ser al final solamente todos los que fuimos de aquí eran casi clases particulares, los profesores muy majos, y se empeñaban mucho en que aprendieras las cosas que ibas a necesitar del día a día, luego que íbamos a necesitar en el trabajo. Yo por ejemplo dije que igual tendría que hacer reuniones, presentaciones y tal, y entonces pues se dedicaron a estar haciendo presentaciones como tenía que hacerlas en inglés y todo eso. Y entonces se esmeraba mucho en que fueras muy bien preparado. Y eso. Bueno, yo la beca la conocí por amigos míos que habían ido en esta misma beca en otras ediciones, otros años, y lo mismo. Y la verdad es que mi hermana también iba a haber ido, al final no fue, porque encontró trabajo, afortunada ella, y fue ella la que vino a preguntar cuándo eran y tal, porque además hubo un poco de lío porque se cambiaron las fechas de ir, estuve a punto de quedarme sin ir por eso, y eso. Y una cosa, por ejemplo, lo que decía, lo de recordar el inglés. Por ejemplo, aquí me hicieron una prueba de inglés y me salió bastante mal, y me podía haber quedado sin ir solamente por, pues eso, como la prueba de inglés no estaba muy bien. Entonces sí que es muy importante haber refrescado el idioma antes de ir para allá. Sí, más que nada por eso, porque luego tú allí no vas solo a estudiar, que por ejemplo hay Erasmus que van a clase, entonces pues bueno, no es lo mismo, pero es que luego te tienes que enfrentar, tienes que trabajar, te tienes que defender y tienes que explotar tus conocimientos, que se supone que para eso vamos. Y para estar por la ciudad, sin más, para vivir. Pero bueno, que eso al fin y al cabo te puedes, bueno, como si vas a un viaje tú de ocio, ¿no? Que sí que, bueno, que es importante, pero bueno, que puedes ir más o menos airoso, pero que ya el enfrentarte a un trabajo con tecnicismo y demás, pues creo que todo va a ser impositivo para ti, para que luego te sientas más segura y todo a la hora de explicarte. Que la experiencia es muy positiva en todos los aspectos, ¿no? Porque en los personales, una estancia en el extranjero siempre para ti es muy positiva. Y en los laborales creo que también, porque en un currículum viste más diciendo que has trabajado fuera que si no lo has hecho. Es que por más que te vaya la experiencia, yo creo que es súper positiva, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver trabajar dentro de España en tu ámbito que conoces de toda la vida, que luego allí enfrentarte tú solo y empezar, como quien dice, de cero. Sí, porque son costumbres, todo es diferente, por mucho que nuestro destino, que fue Portugal, que pensábamos que era más parecido tal vez, pero luego al final somos ibéricos, de la península ibérica, pero nada que ver tiene nada. Portugal de España. Y lo que hablabas del inglés, por ejemplo, pues aquí eso es un pequeño matiz. O sea, es que aquí pues eso, estamos acostumbrados al inglés, tenerlo ahí como de segundo grado, y allí, y que yo creo que todo el mundo, cada uno en su grado de madurez, tendría que
que el ir porque es una experiencia súper positiva. Sí, pero la verdad es que yo, por ejemplo, antes de ir en la beca era muy... O sea, no me apetecía nada ir maestro, pero nada. Y ahora mismo ya me estoy planteando encontrar trabajo, porque aquí está muy difícil encontrar trabajo fuera. Porque por mucho que vista mucho en el currículum y tal, estando las cosas como están ahora mismo, ni con esas. Hay que quitar el miedo ese. Pero a mí me preguntas hace un año de irme al extranjero a trabajar y no creo que hubiera ido. Ahora mismo no me importaría. Claro. Depende de a qué países estaría, hasta me apetecería, la verdad. Porque ya hemos perdido ese miedo, ya sabes defenderte. Sí. Y... Sabes que te la sabes arreglar si pasa cualquier cosa y